En las fauces del poder político mexicano, las luces del centro del escenario apenas iluminan las figuras que realmente mueven los hilos. Siempre ha existido una oscuridad que, como una sombra persistente, se aferra a la figura del presidente. No es un secreto para nadie que el bajo mundo, esa esfera de poder oculta que opera fuera de la ley, ha sido una constante en la historia de México, y que los malandros, los verdaderos capos, han tenido su influencia en las decisiones más cruciales del país. Y entre todo esto, una pregunta inquietante persiste. ¿Es Claudia Sheinbaum otra pieza más de este juego macabro? Lo revelamos aquí. Mira este video antes que lo borren. No te lo pierdas. Las historias de políticos que de alguna manera u otra han sido manejados o incluso apadrinados por el crimen organizado no son nuevas. En cada rincón del país se susurran nombres, se cuentan historias que, por momentos, parecen sacadas de una novela de suspenso. Pero lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de sus predecesores es la atmósfera opaca que rodea su ascenso al poder. Su historia no es como las demás. Ella llegó a la presidencia no solo con el respaldo de un partido, sino con el rostro de alguien que podría estar bailando una danza peligrosa con las sombras. Caso firmada por los Chapitos, con lo cual esto se toma como una amenaza directa. Desde que asumió el cargo, una parte de la sociedad no ha podido evitar hacer preguntas que son tan incómodas como necesarias. ¿Qué tan limpia es la figura de Sheinbaum? ¿De dónde viene realmente su poder? ¿Y qué tan involucrados están los grupos de poder de Sinaloa en su ascenso? El mundo de los carteles en Sinaloa no es solo un tema de criminalidad, es un tema de poder. Y el poder, como siempre, se esconde en las sombras. Cuando la tragedia se desata en las calles de Sinaloa, cuando los zampones sacan sus cartas más sucias, nadie puede ignorar que hay algo más en juego. Los Chapitos, hijos del famoso señor Guzmán, no son solo unos verdugos más, son piezas en un tablero de ajedrez mucho más grande. ¿Y si esa influencia está alcanzando también los pasillos del poder? ¿Y si Claudia Sheinbaum, sin saberlo o quizás sabiéndolo demasiado bien, ha caído en las redes de esta compleja telaraña de alianzas oscuras? Lo que muchos no ven o eligen ignorar es que el bajo mundo ha aprendido a disfrazar su rostro de respetabilidad. Esos que nacen en las sombras y crecen alimentados por el miedo y la violencia, han sabido tejer sus redes mucho más de la criminalidad. Ellos han entendido que no basta con controlar las calles, sino que también deben influir en las decisiones que se toman en las altas esferas. Estas organizaciones, a través de décadas de experiencia, han perfeccionado la habilidad de infiltrarse en las instituciones, de hacerse notar sin dejar rastro, de controlar sin que nadie se dé cuenta. Y lo han hecho con tanta destreza que muchos políticos, por acción o por omisión, se han visto obligados a alinear sus intereses con los de AMPA. Es aquí donde la figura de Claudia Sheinbaum se convierte en un enigma. Es posible que ella haya sido absorbida como tantos otros antes que ella por la maraña de intereses oscuros que operan en los pasillos del poder. Esas pequeñas chispas que siempre preceden a grandes incendios no dejan de circular. Los bandidos de Sinaloa no son ajenos a la figura de la presidenta. Algunos sostienen que a lo largo de su carrera política, Sheinbaum habría hecho más de una concesión a esos grupos para asegurar su ascenso al poder. Pero ¿hasta qué punto se puede ser parte del sistema sin que el sistema también te consuma? Los políticos, como duendes que se mueven en la oscuridad, a menudo tienen una cara que muestran al público y otra que mantienen oculta en las sombras. En el caso de Sheinbaum, su imagen pública parece intachable. Es una presidenta que se presenta como la voz de la moralidad, de la lucha contra la corrupción, de la transparencia. Pero cuando se analiza más de cerca, cuando se escarba un poco más en sus vínculos, surgen preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Cómo es posible que un país tan marcado por la violencia y la corrupción, alguien llegue al poder sin ensuciarse las manos, sin caer en las redes de los que mueven los hilos? Lo cierto es que el sistema de seguridad mexicana, aunque ha sido fortalecido en muchos aspectos, sigue siendo vulnerable en ciertos puntos. Las acusaciones sobre corrupción y colusión entre ciertos elementos del sistema y los grupos delictivos son una constante en la narrativa. Sin embargo, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas siguen trabajando incansablemente para proteger a la población, a pesar de las dificultades y desafíos constantes. El riesgo de la desinformación. Otro aspecto interesante de esta historia es el papel de la desinformación. Las mantas, al igual que otros mensajes, no siempre tienen la intención de reflejar la verdad. A veces lo que buscan es crear caos, confusión y desconfianza. En un país como México, donde las noticias pueden viajar a una velocidad vertiginosa, la desinformación puede ser tan peligrosa como la violencia misma. ¿Y si las mantas solo fueran una táctica más para desestabilizar aún más la situación? Una manera de sembrar dudas sobre las autoridades e incluso manipular la percepción pública. No es la primera vez que se utilizan estos métodos para generar caos, pero ¿cómo saber qué es cierto y qué no lo es?
La respuesta de Claudia Sheinbaum fue, en muchos sentidos, la de una líder cautelosa. A pesar de las tensiones y las críticas, la presidenta ha mantenido un enfoque pragmático, sin caer en provocaciones innecesarias. Su escéptico comentario sobre las mantas refleja una postura reflexiva. Ella sabe que en situaciones como esta, es crucial no actuar precipitadamente. Si bien las investigaciones ya están en marcha, la mandataria ha subrayado la importancia de examinar todas las pruebas antes de sacar conclusiones. Este enfoque es algo que muchos de sus seguidores han aplaudido, ya que demuestra un nivel de madurez política. La gestión de la seguridad de México no es un juego de respuestas rápidas y efectivas, es un laberinto lleno de trampas, engaños y manipulaciones. La prudencia de Sheinbaum, por ahora, parece ser clave para manejar este complicado escenario. El caso de Claudia Sheinbaum no es el único en que las mantas ha jugado un papel clave en la narración de una situación tensa y peligrosa. Recientemente, el cantante Peso Pluma también se vio envuelto en un dilema similar, cuando tras recibir amenazas firmadas por grupos delictivos, se vio obligado a cancelar varios de sus conciertos. En ambos casos, las mantas sirvieron como una forma directa de comunicación entre el crimen organizado y sus víctimas potenciales. Pero lo interesante es la respuesta que ambos casos generaron. Peso Pluma, un fenómeno musical con millones de seguidores, es un ejemplo claro de cómo la violencia y la intimidación se trasladan del ámbito político al cultural. El artista, conocido por su estilo musical en el género de corridos tumbados, fue amenazado por supuestos grupos del crimen organizado, quienes exigieron que dejara de cantar ciertos temas y, en algunos casos, que abandonara ciertos lugares por motivos de seguridad. En este sentido, la intimidación hacia el cantante fue una tentativa de control no solo sobre su vida personal, sino también sobre su carrera y su influencia cultural. La forma en que Claudia Sheinbaum maneja este conflicto tendrá un impacto directo en su imagen pública. Por un lado, si logra enfrentar las acusaciones y garantizar la seguridad en Sinaloa, su imagen podría salir reforzada, pero si por el contrario, la situación sigue deteriorándose, su administración podría quedar marcada como una de las más débiles en la historia reciente de México. En este sentido, la presidenta tiene una difícil tarea por delante. Necesitará no solo lidiar con la violencia en el terreno, sino también con las presiones políticas y sociales que provienen tanto de los sectores más radicales de su partido como de la oposición. Un juego peligroso. ¿Quién está realmente controlando a Sheinbaum? Y aquí radica el misterio. ¿Es Sheinbaum consciente de lo que está ocurriendo en las sombras? ¿Es simplemente una pieza más en un juego de ajedrez en el que las piezas no siempre son lo que parecen? Mientras las mantas siguen apareciendo y la violencia sigue creciendo, la figura de la presidenta se ve atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, está el poder de los carteles, con su capacidad para destruir a cualquiera que se cruce su camino. Por el otro, está la lucha por mantener una imagen limpia y profesional, una fachada de justicia que parece a veces desmoronarse por los bordes. Es una danza peligrosa y, como todo juego de poder, siempre hay alguien que tiene la ventaja. ¿Está Claudia Sheinbaum realmente al mando o está siendo controlada desde las sombras por aquellos mismos grupos que prometen una paz que nunca llega? La respuesta probablemente se encuentra en un terreno más oscuro, donde la política y el crimen ya no son cosas separadas, sino fuerzas que se alimentan mutuamente. Este es un territorio que pocos se atreven a explorar, pero aquí estamos, abriendo las puertas a lo que realmente ocurre detrás del telón. Y mientras lo hacemos, no podemos evitar preguntarnos, ¿es Sheinbaum la presidenta que queremos conocer? ¿O está siendo controlada por una fuerza mucho más grande y siniestra de lo que podríamos imaginar? Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias.